Hola amigos de YouTube, en esta oportunidad les traigo un video acerca de cómo escribir en una base de datos SQLite 3 empleando el lenguaje de programación Python. Lo primero que vamos a hacer es irnos a la consola. Vamos a abrir una terminal nuevo. Aquí estamos en la raíz de nuestro computador. Vamos a cd documentos, a cambiar a la carpeta de documentos. Aquí vamos a crear una carpeta llamada, yo la llamaré ejemplos. Luego me muevo a esa carpeta con el comando cd, ejemplos, le doy tab y me autocompleta porque es inteligente y sabe que dentro de la carpeta de documentos tengo una carpeta llamada ejemplos. Le doy enter, aquí voy a crear un archivo llamado SQLite 3 Python con la extensión de Python, le doy enter. Ahora voy a mi editor de texto favorito, Sublime Text, Visual Studio Code, Atom, el que prefieran. Voy a abrir la carpeta que acabo de crear, documentos, ejemplos, abrir. Como podemos ver, aquí tenemos la carpeta ejemplo y dentro de ella está un archivo llamado SQLite 3 Python. Ok, lo primero que tenemos en cuenta al escribir en una base de datos SQLite 3 es que primero tenemos que abrir y crear una conexión. Tenemos que conectarnos a una base de datos o crear esa base de datos si no existe. Crear un puntero. El puntero es nuestro lápiz, el cual nos va a permitir hacer sentencias SQL, es decir, sentencias de solicitud de datos estructurados. SQL significa Structured Query Language, que es un lenguaje estructurado de solicitud. Y luego debemos manejar la solicitud, es decir, la consulta. Podemos leer, actualizar, borrar e insertar datos en esa base de datos. Hacer lo que se denomina como un CRUD. Create, Read, Update, Delete. Luego debemos cerrar la conexión, cerrar el puntero. Y con eso estaría hecho todo en este video, ¿no? Entonces lo primero que haremos es usar una librería que ya viene por defecto incorporada en Python. No necesitamos instalar nada más, la cual debemos importar con el comando import SQLite 3. ¿Ok? Ya importamos esta librería. Esta librería nos va a permitir conectarnos a una base de datos si existe, y si no existe la va a crear. Creamos una variable llamada connection. Podemos llamarla en español, pero es conveniente usar el lenguaje inglés. Luego usamos SQLite 3, un método denominado connect, y nos conectamos a una base de datos. Como no existe la base de datos, vamos a crearla. Vamos a llamarla first database. ¿Ok? Nos conectamos a esa base de datos y luego debemos cerrar la conexión con connection.close y cerramos la conexión. Guardamos y ya tenemos todo listo. Ahora vamos a nuestra terminal. Limpiamos con control L. Ahora quiero usar Python 3.6. Les voy a enseñar esto rapiditos aquí a cómo crear un alias. Si yo digo Python, me abre el intérprete de Python 2.7. Yo quiero usar Python 3.6. Entonces creo un alias. Yo digo un alias. Yo digo que cuando yo llame Python en la terminal, me llame a Python 3.6. Le doy enter y ahora llamo Python y me abre Python 3.6. Perfecto. Así se crea un alias desde la terminal. Control C, Control D, Control L para limpiar. Ahora ejecutamos nuestro archivo. Python, su nombre es SQLite. Como es inteligente y sabe que dentro de la carpeta ejemplo existe un archivo llamado SQLite 3 Python, le doy tab, ok, Q, tab, y me autocompleta. Le doy enter y aparentemente no pasó nada, pero aquí creo un archivo SQLite 3 que se encuentra vacío. No tiene ninguna información porque lo único que hicimos fue conectarnos a esa base de datos. Bien, ahora vamos a crear una tabla. Una tabla vendría siendo el encabezado de nuestros registros. Es decir, si vamos a crear una base de datos en la cual vamos a guardar productos, esos productos tienen un nombre, tienen un precio y tienen una categoría, o tienen otras informaciones que quisiéramos agregar. Pero ese vendría siendo el header, la cabecera. ¿Ok? Entonces vamos a crear ese header para nuestra tabla. Vamos a crear una tabla llamada estudiantes donde vamos a guardar cierta información de los estudiantes, como el nombre, la carrera y el semestre que cursan. ¿Ok? Ahora debemos usar nuestro llamado lápiz, que es un cursor, que va a ser igual a connection.cursor. Ok, ya tenemos nuestro lápiz creado. Ahora con nuestro lápiz vamos a crear ejecutar sentencias SQL con el método execute y le pasamos como parámetro la sentencia SQL que queremos ejecutar. Lo primero que queremos hacer es crear la tabla. Create table llamada, ¿cómo la vamos a llamar? La vamos a llamar students
la cual va a tener ciertos valores, ciertos valores a llenar, ¿no? A llenar en esta tabla. Abrimos paréntesis y va a tener para abrir, aquí necesitamos abrir comillas dentro de comillas. Para abrir comillas dentro de comillas usamos comillas simples, ya que tenemos abiertas comillas dobles. Vamos a guardar el name. Vamos a guardar también la carrera, career. Y vamos a guardar también el semestre que cursa. Semestre. Ok. Bien, tenemos esto. Cerramos paréntesis aquí y ya estaríamos listos. Esto es básicamente lo que queremos crear. Se me olvida algo aquí. Tenemos que pasarle el tipo de dato, ¿no? El name va a ser un varchar, un tipo de dato de letra, y va a tener un máximo de caracteres de 50. La carrera también va a ser un varchar y también va a tener un máximo de caracteres de 50. Y el semestre sí va a ser un número, ¿no? El número del semestre que cursa va a ser un integer. Ok. Bien, con esto estaríamos listos. Simplemente guardamos. Vamos a hacer un espacio aquí para mejor visualización. Voy a también a hacer esto para que quede aquí. Ok, perfecto. Guardamos. Luego vamos a la terminal y ejecutamos el comando. Le damos enter y vemos que no pasó nada, pero cuando nos vamos a la base de datos vemos que existen una serie de valores aquí que no son interpretados por nosotros como humanos. No entendemos esto. Entonces, para saber qué tiene de contenido esta base de datos, yo uso una aplicación. Voy a ir a ese documento. Documentos, ejemplos. Aquí estoy dentro de esta carpeta. Igual como está aquí, estoy aquí. Entonces yo uso esta aplicación llamada DB Browser, la cual me permite ver el contenido de una base de datos de SQLite 3. Le doy enter. Aquí me abre y vemos que aquí dentro existe una tabla que tiene name, career, semestre. Ok, tiene los datos que yo le pasé cuando creé la tabla desde Python. Bien, pero cuando nos vamos aquí a Browse Data, vemos que no existe ningún contenido y nos aparecen unos campos para llenarlo. Ok, vamos a llenar estas tablas, pero con código desde Python, con sentencias SQL. Ok, entonces lo primero que tenemos que hacer es eliminar esta línea o comentarla, ya que no podemos volver a ejecutar el código con esta línea porque nos va a decir que la tabla ya existe. Vamos a comprobarlo. Ejecutamos y nos dice que la tabla estudiante ya existe. Ok, entonces lo primero que haremos será comentar esta línea de acá. Control Z. Ok, la comentamos. Ya comentamos, no la va a interpretar el intérprete de Python. Y ok, y vamos a ejecutar una sentencia la cual nos va a permitir introducir valores en esos campos que acabamos de crear. Entonces cursor.execute, ok, vamos a crear, vamos a insertar valores. Entonces insert, la sentencia SQL denomina insert, dentro, into, la tabla como se llama, students, los siguientes valores. Se le estamos diciendo inserta en la tabla estudiante los siguientes valores. ¿Qué valores le vamos a pasar? Vamos a pasarle unos nombres aquí. Vamos a pasarle Pedro. Vamos a pasarle qué carrera, ingeniería sistema, no sé. Le pasamos semestre, cuarto, ¿no? Guardamos. Luego debemos confirmar estos cambios. Estos cambios que estamos haciendo debemos confirmarlos con connection.commit. Es decir, estamos ejecutando esta sentencia y tenemos que confirmarlo. Es decir, ¿quieres en realidad ejecutar esta sentencia? Sí, mandas un commit a la base de datos. Control S, guardamos y ejecutamos. Aparentemente no pasó nada. Vemos aquí que se agregó mucho más código que no sabemos qué dice. Vamos a DB Browser. Vemos que existe nuestra tabla. Está aquí nuestra tabla. Y cuando vamos a Browse Data, vemos que existe un nuevo registro. Está Pedro, está ingeniero de sistema y está que es del cuarto semestre. Perfecto. Entonces así llenamos una base de datos SQLite 3 con Python. Vamos a hacer algo más entretenido. Vamos a ver cómo se llena con mucha más información esta base de datos. Vamos a agarrar esta lista que tengo aquí, la cual está
llenada por unos diccionarios, cuáles son unas personas, Juan, Pedro, Gabriel, María, Isabel, las cuales tienen nombres, tienen sus carreras y tienen el semestre que cursa. Vamos a copiar esta lista de aquí, esta lista Python, vamos a copiarla y vamos a pegarla aquí arriba. Pegamos. Y bien, tenemos una lista llamada Students. Ahora vamos a recorrer esta lista llamada Students y cada uno de estos valores vamos a irlo guardando dentro de la base de datos. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a hacer aquí un for student, es decir, por cada estudiante en la lista de estudiantes, students con S, porque la lista se llama students con S, el mismo nombre de aquí, y por cada estudiante que exista en students, vas a ejecutar este comando. Vamos a intentarlo, tiene que estar dentro del for, intentamos esto también, y vas a ejecutar este comando. Pero si ejecuta este comando, nos va a volver a guardar Pedro, que es un ingeniero en sistema y que es el cuarto. Entonces hay que personalizarlo. Hay que mandar a que guarde los valores del estudiante. Entonces vamos a acceder a los atributos de ese diccionario. ¿Cómo hacemos eso? Vamos aquí, introducimos llaves para luego darle formato a este string, llaves y llaves. Vamos a darle aquí un punto format y vamos a acceder a cada uno de los valores de ese diccionario con su llave. Es decir, student va a ser un diccionario, ¿no? Y vamos a acceder al valor de Juan cuando sea Juan, cuando recorra Juan, el de Pedro cuando recorra a Pedro, el de Gabriel cuando recorra a Gabriel, y el de María cuando recorra a María, el de Isabel cuando recorra a Isabel, y así sucesivamente. Entonces, student.name, estamos accediendo al primer valor. Ahora ese es el primer parámetro que le pasamos. Recuerden que el segundo parámetro es la carrera, entonces student entre comillas career, ok, y el último parámetro es el semestre, student semestre. Bien, perfecto. Ok, confirmamos los cambios con el commit y listo, esto estaría listo. Recuerden que si les interesa un poco más sobre esto, pueden dejarlo en los comentarios y haré mucho más cursos explicando. Podría empezar desde cero a explicar Python, ¿no? Bien, guardamos y ahora vamos a la terminal y ejecutamos el comando. Damos enter, vemos que no pasó nada. Entramos aquí y vemos también que hay código que no sabemos qué significa. Vamos a DB Browser y vemos que existe nuestra tabla, name, career, semester. Cuando vamos a browse data, vemos que existen nuevos registros. Recorrió la lista, recorrió esta lista que tenemos aquí con estos diccionarios y fue guardando cada uno de los estudiantes. Bien, esto ha sido por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, me gusta, suscríbanse, compartan y comenten si tienen alguna duda o quieren aprender más sobre este lenguaje de programación llamado Python. Saludos y nos vemos en la próxima.